Hola amigos, soy Antonio Maeso, bienvenidos al canal. Estoy electrificando una Kawasaki KX80 convirtiéndola a eléctrica KXE, aunque ya veremos cómo la llamamos. El caso es que hoy, en el episodio de hoy, vamos con el controlador. Os voy a enseñar dónde lo voy a colocar o dónde pretendo colocarlo en la moto, y además os voy a hablar de qué es lo que hace y por qué es una pieza fundamental y clave en todo este sistema que estamos montando para electrificar una moto. Acompañadme. Bien, pues el controlador se trata ni más ni menos que de este aparatito. Este aparatito en este caso es un Botol EM150 versión 2. Y bueno, pues es un cacharro grande. Esto obviamente, si por ejemplo habéis visto bicicletas eléctricas o kit de bicicletas eléctricas que llevan un controlador, pues que es más pequeñito, ¿no? Como la mitad o menos de la mitad que este, pero manejar 150 amperios no son manejar los 15 o 20 amperios o 25 que suelen manejar, por ejemplo, los kits para convertir bicicletas eléctricas. Por lo tanto, pues de ahí su tamaño, ¿no? De hecho, os voy a decir, tengo aquí el peso, que pesa sobre unos 2 kilos, yo creo. Vamos a verlo. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Está exactamente, hay 2 kilos ahí de peso que hay que tener en cuenta. Bueno, pues se trata hoy de ver dónde colocamos este controlador. Aquí tenemos la moto con las sujeciones del motor y demás. Y bueno, puesto que en este hueco de aquí principal, en medio, encima del motor, va a ir la batería, pues como ya vimos en episodios anteriores, la batería que está en proceso de fabricarse, pues he pensado que lo único que queda libre, un buen sitio que nos queda libre para el control, es este hueco que deja libre aquí la caja del filtro de aire. Filtro de aire que desaparece y ya no se necesita. Entonces yo había pensado en algo así como hacer así y colocarlo por aquí. Para lo cual me está molestando aquí una pestaña que tengo que cortar, y quizá me esté molestando también esa, que son de la caja del filtro. Entonces voy a ver si lo puedo centrar y soy capaz de fabricar unas pestañitas aquí, soldarlas, para luego con un montaje de goma, pues intentar colocar el controlador. Bueno, antes de ponernos a fabricar, dejadme que os cuente por qué es tan importante esta pieza, el controlador. Resulta que nosotros tenemos la fuente de alimentación o la batería, de aquí donde va a salir la energía, y tenemos el motor, que es lo que va a conectar con la cadena para que la moto ande, ¿no? Bueno, pues ¿quién maneja cuánta y cómo pasa la energía de aquí, de estar almacenada en la batería, al motor? Pues eso lo hace este señor. Este es el cerebro, digamos, que pues dice cuánta energía pasa y en qué momento. Entonces, bueno, pues si aquí se intercala, digamos, este controlador, esto que tenemos aquí, pues este controlador necesita también información, por ejemplo, del gas, ¿no? Una información fundamental. A más gas, pues más deja pasar de esta, y a menos gas, menos deja pasar esta energía de la batería al motor, a grandes rasgos. Además, dice en qué punto, hasta cuánta intensidad permite pasar, en este caso 150 amperios máximo, y también pues otros parámetros, ¿no? De en qué punto mínimo del estado de la batería, pues el controlador dice hasta aquí hemos llegado. O dice, a partir de ahora, del 25% que te queda de energía en esta batería, ya no te voy a permitir que des lo que quieras de gas, sino te voy a permitir un 25% para que puedas llegar a casa. Bueno, pues todas estas cuestiones, además de estar controlando con un sensor de temperatura que le da información a la ECU, y si el motor se calienta en exceso, la ECU dice, o el controlador, dice, paso menos energía, por mucho que tú me digas que quieres gas, paso menos energía. En fin, entonces es el cerebro, es una pieza fundamental, digamos que sería una mezcla en un motor de explosión entre
el sistema de inyección y la centralita que gobierna el motor y la electrónica, ¿no? La electrónica en sí del motor de explosión. Entonces, bueno, pues esta pieza pues hay que tenerla en cuenta y tiene que estar dimensionada efectivamente pues en función de la batería que le vais a poner, de la capacidad de descarga de las celdas y del tamaño, así como de los requerimientos del motor, porque obviamente si el motor requiere poco, ¿para qué quieres un controlador muy grande? Y si el motor requiere mucho, pues necesitas un controlador de 150 amperios, o si vas a correr el TT de la Isla de Man, pues a lo mejor necesitas un controlador que es todavía el doble de grande que esto y que soporta pues eso, 600 amperios, una auténtica barbaridad de corriente. Bueno, pues esto es a grandes rasgos para que conozcáis un poco de qué se trata esta pieza, que como podéis ver, pues ya luego en otros episodios más adelante, eso ya será bonito cuando vaya llegando, porque significará que vamos terminando. Habrá que conectar aquí los polos de la batería y del motor y conectar el ordenador, hacer un pequeño setup y bueno, y ver si todo funciona.